Es momento de continuar con nuestro programa En Ruta de esta tarde, de este viernes, y en este momento se une, bueno, ya de manera formal con su segmento, con su nuevo espacio, El Mundo en que Vivimos. Ve que no se me olvidó. Casi. Está buena la memoria todavía. Está buena la memoria todavía. Nuestra querida Charina Sánchez y su segmento El Mundo en que Vivimos hoy con un tema muy interesante que ustedes no pueden perderse. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. Bueno, sí, vamos a continuar hablando de la situación en Venezuela. Semanas pasadas habíamos estado conversando de las acciones que se han realizado, la extracción del presidente en ese momento, Nicolás Maduro, constitucional según su constitución, pero no necesariamente de manera lícita, porque sabemos y recordamos todo el proceso que se vivió en julio del año pasado, cuando se declaró ganador y no había la evidencia de que así hubiese sido, pues teníamos al contrincante Urrutia, que había ganado las elecciones según las mismas actas que habían guardado y resguardado los observadores y los voluntarios que estaban ahí para asegurar que este ganara. Actualmente, que hasta de aquí hubo observadores, Así es, así es. Normalmente los observadores son personas voluntarias. O sea, si mañana Nicole le gustaría ir a observar las elecciones, las próximas me parece que son en Costa Rica o en Colombia, ella simplemente tiene que ir a uno de las agrupaciones. Aquí hay varias. Está el Centro de Análisis para Políticas Públicas, también está la OEA, que a través de grupos juveniles lo puede hacer, y ya con le pueden dar la oportunidad de ir a observar las elecciones. Es un proceso interesante, nunca me ha tocado, pero sí tengo muchas personas allegadas que han podido hacerlo, y quienes creen en la democracia y en el procedimiento justo, le parece, ¿verdad?, una experiencia inolvidable. Claro, y sobre todo porque te da un mayor contexto de lo que sucede pues fuera del país, porque muchas veces uno tiene por la experiencia y por el hecho de que uno de por sí ya está envuelto en el proceso electoral, cuando pasa aquí una elección, para poder comentar y hablar y poder contar según la experiencia que uno observó, pero ya cuando es un proceso de fuera, uno solamente le queda creer lo que uno ve en los medios. ¿Y qué pasa? En los medios se ve de todo. Así es. Entonces, ayuda mucho. De todo. De todo, literalmente. Ayuda mucho de verdad. Y no es que todo el mundo tenga que hacerlo, pero me imagino que es una oportunidad bastante importante, una oportunidad bastante enriquecedora el poder participar de este tipo de procesos, porque uno normalmente sabe de uno y de cómo el dominicano se comporta en unas elecciones, pero no cómo se comporta la gente de fuera. Así es, de hecho, he escuchado testimonios de personas que en su momento fueron a observar las votaciones en Venezuela. Estamos hablando del 1990 y tantos, cuando era Chávez quien iba por el cargo de presidente. 99, tengo entendido. En el 99 o 97, no tengo el dato exacto, pero me parece que era finales de los 90. Sí. Y sí recuerdo que esa persona hacía mucho énfasis en lo accidentado que era, incluso para ellos, Dios como mío, observadores que tienen o tenían ciertas potestades, porque iban con organismos internacionales, asociaciones, fundaciones, y si ella incluso comentó que hubo un momento en que a ellos le dijeron que no podían entrar a los recintos electorales a observar y que tenían que retirarse del país. Y no se iba la luz en esas elecciones. Ay, no. santo. Bueno, según veo aquí, tengo la información me dice que fue en diciembre del 98, y lógicamente tomó posesión en febrero del 99. Estábamos cerca, era entre el 97 y el 99. Sí, estaban cerca. Exactamente. Entonces, es la realidad que se vive en muchos países de la región. Ojo, porque nosotros que criticamos tanto nuestro país, decimos que este país hay que cerrarlo,
tengo para decirle que democráticamente y a nivel de desarrollo económico, República Dominicana se sitúa muy por encima de la mayoría de los países de Centroamérica. A nivel de Latinoamérica, en ese sentido, somos un país muy por encima. Somos un país modelo. De hecho, nos colocan siempre, que eso fue un pleito que eché, porque siempre decían que éramos como de Centroamérica, nosotros somos del Caribe, pero nos colocan siempre con Centroamérica porque nosotros tenemos además de las similitudes culturales, tenemos un producto económico muy, muy superior y muy similar a países que nos duplican o triplican en territorio y en población. Entonces, eso es importante señalarlo. Señor, nosotros estamos muy bien. Gracias al Señor, en esa parte llevamos la delantera. Si vemos países como Guatemala, que la inseguridad lastimosamente está acabando, o sea, sabemos también la realidad reciente de los temas que hay con los presidentes. Si vamos luego a Honduras, que ahora mismo por los comicios que se acaban de llevar a cabo, que se llevaron a cabo, donde resultó ganador un candidato y ahora están pidiendo reconteos de votos. Ese tipo de realidades aquí se vivieron hace mucho tiempo. Y se llegó a un consenso, creo que la última vez fue con el pacto de las corbatas rojas. Ese fue un pacto, ese fue un acuerdo por un tema de la Constitución, por algunos artículos de la Constitución que se iban a aprobar, entre dos líderes políticos, de manera particular, ¿verdad? Se sentaron de manera privada y dijeron, mira, vamos a pactar para que la gente... para que no haya problema. Para mi gente apruebe la Constitución, le ponemos esto y tú le pones aquello, pero posiblemente tú hablas del Pacto por la Democracia del 94. Sí, cuando tuvimos el tema de que el presidente, que duró varios periodos, Joaquín Balaguer, no quería o no se entendía perdedor de las elecciones. Ahí era que se iba la luz. Y ahí entonces se cortaba Qué forma tan delicada. No, se estaba entrecortando la llamada. Óyeme, Balaguer llegó a unos niveles de trampa, de santidad, que hasta, oye, mira, ponía a los muertos a votar. Dios mío. Pero el ejemplo era ese, precisamente, que aún así se llegó a un consenso, que no hubo una desestabilización como lo tenemos, por ejemplo, con Haití, que hoy en día tiene que haber un consejo, y aún así habiendo un consejo donde hay representantes de intereses de diferentes sectores, a cada rato se cambian y a cada rato se quitan. Entonces, ciertamente, nosotros gozamos de un muy buen nivel de consenso entre el empresariado y entre los políticos. El sector político. Y el sector político que nos permite ese equilibrio, porque a veces dicen, y yo misma al principio lo decía, por el mismo fanatismo, cuando uno cree en una ideología u otra, cuando, por ejemplo, se ve que tras bastidores personas de partidos opuestos son amigos o llevan a cabo ciertos proyectos, uno dice, wow, pero esto no es posible, pero al contrario, eso es lo que tiene que ser posible para que no existan problemas como, por ejemplo, en Perú, que en Perú cambian el presidente cada 2 años, lo derrocan, lo buscan cualquier tipo, la Constitución le ha permitido eso, le buscan cualquier tipo de error o brecha. Cualquier arista. Tiene y por ahí se quita. Tiene muchas brechas legales, como le llaman. Sí. Es un artículo que le permite a ellos cualquier cosa ponerlo ahí. Si, por ejemplo, el presidente, no es el caso, pero si, por ejemplo, el presidente no declara un cepillo de dientes, ya porque no declara un cepillo de dientes, por ahí te puedo quitar. Ellos tienen derecho. Que no está declarando cuando se cansan del presidente. Entonces, esa inestabilidad también conlleva inestabilidad en otros ámbitos, porque cuando uno no tiene instituciones fuertes, no sabe a quién responder, se debilita el tema social, se debilita la economía, todo. Entonces, mira, antes de continuar, agregando un poquito ahí a lo que hablábamos ahorita del tema del Pacto por la Democracia, a partir de ese momento ya la República Dominicana superó todas esas situaciones que habían de fraudes y de irregularidades que habían en las elecciones, y esa Constitución que se aprobó para ese tiempo fue la que incluyó la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, que es a su vez
el organismo que nombra y elige a los jueces en el país, y también el principio de la doble nacionalidad que no existía hasta ese momento. Es así. Y así como hablaba Charina, algo que nos llamó mucho la atención cuando estuvimos iniciando este tema la vez pasada, que así como muchos países están aplaudiendo la acción de Donald Trump, esa intervención así un poco agresiva del señor incluso del señor presidente The Real Trump, @TheRealTrump. Así como muchos países incluso están de manera indirecta solicitando una intervención parecida. Charina también nos hablaba desde el punto de vista de relaciones exteriores, que bueno, es el campo donde ella está, donde ella es profesional del área. Su área de exactamente. Vamos a decir su área de expertise. Su área de expertise. Entonces, nos llamaba mucho la atención, Charina, que nos decía que no lo veamos como solamente esa parte, como que el acto heroico. Entonces, yo te pregunto, Charina, ¿podríamos nosotros ver ese hecho así, viéndolo desde el punto de vista macro, no solamente desde la emoción, que fue y que sacó a Maduro, sino, o sea, desde el punto de vista, o sea, una visión un poquito más global y desde el punto de vista de las relaciones exteriores, podríamos ver esta acción de sacar a Maduro como un precedente peligroso para países soberanos, para la relación entre los países que son soberanos? Yo entiendo que le echaron el guante. Sí, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer o de irrumpir en el ecosistema internacional con acciones que conlleven a la violencia, que es la posición que he mantenido, que era necesario, muy probablemente, que si no lo hubiese hecho ese país, lo hubiese hecho otro, muy probablemente. Sin embargo, existe el derecho internacional que tiene sus límites y que es muy cuidadoso con eso. Hay que, no estoy diciendo que estuvo mal para que no comiencen a llamar, que había que sacarlo, esa no es la discusión, y qué bueno que se tomó la acción. Sí. Pero hay que tener la previsión de que no vuelva a pasar, porque hoy es ese país que lo necesitaba, pero otro país puede que no tenga la misma excusa. Y de hecho, cuando hablábamos de ese tema, recuerdo que el profesor, un saludo al profesor, nos decía que, y es verdad, hay que siempre llevar los temas a la iglesia y siempre buscar como ese conector. Ese recurso que da la iglesia en cuanto a ese tema. Ese paralelismo, yo diría, o sea, esa relación entre las dos cosas. Y en este caso, como estamos hablando de temas internacionales, ustedes saben que nosotros como iglesia también tenemos un Estado que tiene sus leyes, tiene sus normas y tiene sus posturas y pronunciamientos. Claro. Y algo que me gustó mucho cuando leí el pronunciamiento del Vaticano era que veía con preocupación la situación de Venezuela y que estaba abogando por superar la violencia y garantizar la soberanía nacional del Estado, del derecho y el respeto de los derechos humanos. Se pronuncia un poco ambiguo, pero trata de cuidar eso. Es como que sabemos que hay una situación que degrada la democracia, que ha degradado, desgastado la democracia en ese país, que era necesaria la intervención. Sin embargo, lo que no queremos es que esto se vuelva un yo te doy y tú me das. Sí. Porque al final, entonces, quienes van lamentablemente a pagar son los menos favorecidos. Claro, los menos favorecidos. Claro. Entonces, gracias al Señor, las cosas han ido avanzando de manera correcta. Ha habido cooperación por parte del gobierno interino, si se quiere, o de la nueva presidenta que fue juramentada, la señora Delcy Rodríguez. Y se está viendo que han habido, o se están dando los pasos para que efectivamente se regule la situación en ese país. Esperemos que ese sea el escenario que se pronostica. Se está viendo que recientemente se hicieron unos cambios a la ley de hidrocarburos para privatizar su manejo y no dejarlo en manos del Estado o de manera estatal al 100%, y entonces permitir que se pueda negociar con el extranjero y poder dinamizar la economía del país, que fue precisamente en ese punto donde todo se comenzó a retardar, cuando la
bueno, la gallina de huevos de oro de Venezuela en los 70, si mal no recuerdo, entonces se comenzó a mal utilizar. Sí, sí. Y ahí entonces prácticamente comenzó el inicio del fin de la era del oro allá. Sí, Claro. ok. Sí, claro, porque toda la prosperidad económica que habían tenido hasta el momento, pues empezó a ir en retroceso a partir de ese Claro, punto. aún contando con los recursos para no ser Claro, así. es que al final, o sea, usted puede ser rico, pero si no tiene con quién comercializar lo que usted tiene, pues no tiene nada. Porque al Ajá. final- Y si no lo administra, quien lo administra no lo administra para el bien común, sino para sus propios intereses solamente. Claramente. Entonces, Sí. Eso es así. No, señores, es que tenemos que estar conscientes de una realidad. En la década de los 80 eran los dominicanos los que emigraban a Venezuela. Así es. Hay una generación de personas incluso yo conocí jóvenes que en ese periodo migratorio llegaron a nacer. Continuamos con nuestro segmento El Mundo en que Vivimos con nuestra compañera Yarina Sánchez, quien en este momento recibe a un invitado muy especial quien se une a esta mesa de conversación sobre este tema de la situación política actual de Venezuela. Para no abundar mucho, para mí es verdadero honor tenerlo aquí. Él es embajador asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios desde el 2020 al 2022, vicepresidente del Centro de Análisis para Políticas Públicas. Es una figura, señores, de consulta de política exterior y en materia electoral también. Y por supuesto, lo más importante, es católico. Ferviente, que eso es algo muy bonito de encontrar, y un muy buen amigo. Yo, señores, les presento a Yaxel Román, que va a continuar con este tema y también nos va a dar un panorama general de las relaciones internacionales actuales, algunos temas de interés. Bienvenido. Claro. bienvenido, Yaxel, un Bienvenido. honor para nosotros. Para mí es un verdadero honor porque aunque ya había estado previamente en varias ocasiones en el canal de Vida, pero es la primera vez en Televida, pero no en la radio. Primera vez en Vida FM. Ok, así ok. que Qué bueno. muy contento de ello. Y si tengo que- En ruta. y si tengo que mencionarlo, ya que vamos a estar hablando de temas políticos, pero ya que Charina hace la introducción desde el punto de vista de mi fe católica, quería así reivindicar algo que vale la pena conocer. Como sabemos, durante buena parte del siglo XIX se dieron grandes tensiones entre el capitalismo más salvaje y el socialismo más destructor. Por un lado estaba el feudalismo que explotaba a los trabajadores sin ningún tipo de reivindicación social, y por otro lado estaba el socialismo que buscaba a todas costas, incluso por la vía armada, eliminar la propiedad privada. Es en ese contexto que el Papa León XIII pues publica su encíclica más influyente, que fue pues la Rerum Novarum, o de las cosas nuevas. Y a través de Rerum Novarum es que nace el pensamiento político reconocido como socialcristianismo o democracia cristiana, que es una especie de tercera vía que al mismo tiempo reconoce la importancia de la organización social, pero también reivindica el rol de la propiedad privada. Es decir, por un mismo lado, fomentar lo que es el crecimiento económico, pero también repartir lo que son las ganancias. Y es a través de esa encíclica que surgen los partidos social cristianos como la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, el Partido Popular de España, eventualmente la Democracia Cristiana de Italia, en República Dominicana. Primero nace un sindicato que luego da origen a partidos políticos, ya que justamente la democracia cristiana cree en la acción sindical, y así es que surge la CASC, la Central Autónoma Sindical Clasista de inspiración católica, y eventualmente el Partido Revolucionario Social Cristiano, que se fusiona con el Partido Reformista para crear el Partido Reformista Sí, mira, Social Cristiano. Esa parte es bueno acotarlo, porque muchas personas, de que usted dice Partido Social Cristiano, de una vez conectan una cosa con la otra, y es bueno saber cómo es que llega ese partido, específicamente el Partido Reformista, a tener ese nombre. Sí, eran dos partidos distintos, Sí. porque el PRSC, el Machete Verde, fundado por Alfonso Moreno Martínez, que si les gusta el helado Bon, pues han visto el helado Don Alfonso, Sí, sí, que fue el claro. fundador del Ok. PRSC. Sí. Era un partido centrista inspirado en Rerum Novarum específicamente. Incluso en varias ocasiones fue antagónico con el Partido Reformista,
Pero a partir de los años 80, cuando el Partido Reformista había visto la participación del PRD, su rival histórico, en los segmentos de centro-izquierda, llamado Internacional Socialista, es que entonces comienza a acercarse con el PRSC en busca de entrar en toda esta gran corriente de partidos de inspiración católica, más que todo, y se fusionan PR y PRSC para crear lo que terminó siendo el viejo PRSC, que ya no es el que existe hoy en día, pero fue el que estuvo. Solamente eso lo hago como introducción desde el punto de vista de que por un lado está desde luego lo que es la separación de iglesia y Estado, pero nunca la separación de religión y política, que son dos cosas muy distintas. ¿Y cómo ha influenciado una en la otra? Sí, por ejemplo en Alemania el actual partido de gobierno, que es la Unión Demócrata Cristiana, con una gran inspiración católica, aunque eventualmente cuando se reunifican Alemania comunista y Alemania capitalista, como del otro lado de Berlín, la principal denominación cristiana era luterana, sí permitieron pues la entrada de estos sectores dentro de la Unión Demócrata Cristiana en Alemania, que es el partido más influyente dentro de este pensamiento. También, desde luego, en Italia, por la cercanía pues con su santidad, hay una gran tradición también de esa influencia de la iglesia. Ahora, antes de la pausa, están mencionando un tema que Charina conoce muy bien, que es el de la migración, y específicamente la migración venezolana, que ha sido indisoluble de la situación política que vive aquel país. Tú mismo estabas mencionando el hecho de que hasta los años 90 el flujo migratorio era de República Dominicana hacia Venezuela. Sí, sí. Incluso, si este programa lo estuviéramos teniendo en los años 90, probablemente el apodo El Chamo sería referencia a un dominicano que haya vivido en Caracas. Hoy en día, el Chamo es un venezolano que está en República Dominicana. Sí, claro que Pero no sí. solamente en el caso nuestro. Venezuela, por su crecimiento económico espectacular, no era un país emisor de migrantes, sino que era mayormente receptor. Y la mayor migración que llegaba a Venezuela era colombiana. Llegaron a tener más de 1 millón de colombianos y llegaron a tener alrededor de 30,000 dominicanos, casi todos concentrados en Caracas. Esto porque al Venezuela ser un gran productor de petróleo y tener una gran industria, tenía pues un gran auge económico. Pero después que llega justamente ese socialismo destructor, entonces Venezuela ha perdido el 70% de su economía. 70% de todo lo que había en Venezuela se ha perdido. Y eso ha significado 8 millones de personas desplazadas por toda América Latina. Dentro de esas 8 millones de personas, y esto lo conoce muy bien Charina, alrededor de... Depende cómo estimamos los números, pero en ningún ¿Cuánto caso... nos tocaron a nosotros? El estimado más grande son 125,000. Wow. El estimado más moderado es de alrededor de 97,000. Pero esos 97,000, Charina le vio la cara por lo menos 45,000, porque si ella no lo ha compartido aquí, pues lo menciono. Pues dentro Ella no lo va a decir porque por un tema de humildad. Pero dígalo usted. Bueno, cuando me toca asumir como vicecanciller de la República para asuntos consulares y migratorios, de las principales instrucciones que me comparte el presidente Luis Abinader, era buscar una manera de normalizar el estatus de una población venezolana que más que todo era trabajadora y que no iba a poder regularizarse de otra forma. Entonces, dentro de mi equipo de colaboradores estuvo justamente Charina, que fue la coordinadora entonces del Plan Nacional de Normalización para nacionales venezolanos en nuestro país. La razón por la que titubeé un poco al terminar de pronunciar esa oración es por el hecho de que se pensó en 2021 que eso iba a ser temporal, pero Venezuela hasta enero del 2026 no había mejorado. Y todavía, terminando ahora enero del 2026, no es que ha mejorado del todo, pero por lo menos ahora hay cierto nivel de esperanza sobre lo que puede terminar pasando con ese país. Que tiene, por un lado, la buena noticia de que hay recursos naturales muy valiosos, pero por otro lado, la mala noticia de que todo eso requiere una infraestructura que ya en Venezuela se perdió. Porque no es solamente tener petróleo, es poder explotarlo y poder exportarlo. Eso requiere inversión. Y la inversión requiere confianza. Y en una situación tan volátil como esta, la confianza tarda un poco en llegar. Pero lo cierto es que en enero del 2026 no hay Nicolás Maduro como dictador de Venezuela. Todavía falta ver qué va a terminar de suceder con Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela. Esto porque ella era la vicepresidenta. Pero quiero explicarlo un poco, porque a veces se genera un poco de confusión.
En República Dominicana, el vicepresidente o la vicepresidenta es electo o electa dentro de la boleta por la que votamos los electores. Sí, exacto. En Venezuela se designa por decreto, es decir, no es una figura que fue electa. Es decir, se designa como elegir cualquier otro funcionario. Claro, que hay otros países que tienen otras modalidades. Por ejemplo, en el caso de México y Chile no existe la vicepresidencia. En el caso de Perú hay 2 vicepresidencias. En el caso de Honduras hay 3 vicepresidencias. Ah, pero tiene más vicepresidencia que un banco. Claro, y en el caso de República Dominicana ha ido variando el modelo. Durante un tiempo no hubo vicepresidencia bajo Trujillo, después vuelve y la establece, pero ya fue designada por decreto. La Constitución venezolana establece que si el presidente de la República falta dentro de los primeros 3 años, la vicepresidenta encargada debe convocar elecciones anticipadas, que fue lo que sucedió cuando en el año 2013 falleció Hugo Chávez, quien había designado a Nicolás Maduro como vicepresidente. Sin embargo, ahora mismo hablar de elecciones en Venezuela es un poquito complejo. Sí, con esta crisis que se tiene. Por ejemplo, en el caso de Panamá, diciembre de 1989, Estados Unidos invade a Panamá y remueve al régimen militar encabezado por el comandante Manuel Noriega, quien no era presidente de la República. Él tenía presidentes civiles, pero es removido. En Panamá ese año, en mayo, se habían llevado a cabo elecciones que a todas luces fueron ganadas por Guillermo Endara, pero el régimen decidió desconocerlas en ese mismo mayo de 1989, y no es sino hasta que Estados Unidos invade en diciembre de 1989 que se instala a Endara como presidente y comienza pues el trayecto democrático de Panamá. Ahora, en Panamá había una diferencia considerable con Venezuela, es un país mucho más pequeño, y aparte que es mucho más pequeño, ya había miles de soldados estadounidenses por la administración del Canal de Panamá, que si bien en 1977 se firma su traspaso a una administración local panameña, eso iba a entrar en vigencia el 1 de enero del año 2000. Así que había una presencia militar panameña. También hay otro caso de transición sobrevenida, es decir, que no fue natural. Exacto. Como sabemos, el 30 de mayo de 1961 cae asesinado el gobernador de Santiago. ¿Y por qué digo gobernador de Santiago? Sabemos que Trujillo no era presidente de República Dominicana en ese momento. Okay. El presidente jurídico, pero títere, era el doctor Joaquín Balaguer, quien de manera muy hábil supo pues guiar lo que fue ese trayecto siguiente, también ayudado por el hecho de que el que podía disputarle liderazgo entre las Fuerzas Armadas, que era el hijo de Trujillo, Ramfis Trujillo, sí, no le interesaba para nada el poder, y entonces eso ayudó a que Balaguer, por ejemplo, con los hermanos de Trujillo, Negro Trujillo, que había sido presidente de la República, Radamés Trujillo, Arismendi Trujillo, que sí les interesaba el poder, pues pudo sacarlos del país. Eliminó el Partido Dominicano, es decir, lo disolvió por completo, repartió el presupuesto del Partido Dominicano entre la población, abrió a que llegase una misión del Partido Revolucionario Dominicano, que era el principal movimiento anti-Trujillo en el exterior, y comienza todo el trayecto hacia lo que fue la transición democrática de República Dominicana. Tuvo que salir, pues precisamente un enero de 1962 exiliado, pero después regresa del 66 en adelante y termina siendo pues la figura preeminente de la segunda mitad del siglo XX de República Dominicana, y nosotros nos convertimos en el país más moderado de América Latina, el de más convivencia de América Latina, donde celebramos elecciones y no se refunda la patria porque ganó un partido u otro, donde todavía hay comunicación. Hay países, por ejemplo, donde que gane un partido o que gane otro significa la perdición total. Wow. En Nicaragua, Daniel Ortega vuelve al poder en el 2006 y destruye por completo el país, incluso contra la Iglesia Católica, encarcelando sacerdotes, propiciando quema de iglesias y combatiendo muy duramente al mismo Vaticano de diversas formas, a pesar de que él había querido instrumentalizar a la Iglesia Católica, de haber sido un régimen ateo en los años 80,
Él después comienza a comulgar, comienza a ir a la iglesia, quería, mientras estuvo en oposición, pues lograr bajar las tensiones, pero la iglesia pues fue muy crítica de él y respondió justamente pues apresando sacerdotes. Si no me lo creen quienes están en la audiencia, que escriban ahora mismo Daniel Ortega, Iglesia Católica, y van a ver todo lo terrible que ahí sucedió. Y ahí se van a dar cuenta, que era lo que decía Charina ahorita, de que este es un país con gran capacidad de consenso, o sea, que no se dan esas crisis cada vez que cambia un gobierno. Se haga alguna cosita, algunos cambios de puesto, pero no llega la sangre al río. Sí, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo asumo como vicecanciller 16 de agosto, domingo 16 de agosto del año 2020. Las elecciones fueron 5 de julio, formalmente debían haber sido en mayo, pero por pandemia no lo fueron. 7 de julio comenzamos la transición y durante todo ese periodo de un mes, quien fue mi antecesor, de otro partido, de otra creencia, de otra línea, sencillamente pues me dio todos los insumos necesarios para hacer una transición. En cambio, por ejemplo, en Honduras, hasta ayer mismo no estaba muy claro de que iba a haber una entrega pacífica del mando político el próximo martes, que es cuando debe asumir el presidente Narria Fura. En Venezuela vimos justamente que Maduro nunca reconoció su derrota. En otros países también eso que hoy aquí vemos normal no es nada menos que un milagro. Entonces sí vale la pena reconocer lo que República Dominicana ha logrado, no para vanagloriarse ni autoaplaudirse, sino para también autoexigirse, porque en Venezuela, como bien mencionamos previamente, hace 30 años, hace 40 años, pensaban que ya habían superado todo tipo de amenaza en ese orden, y por el contrario, el germen extremista siempre está presente, porque la libertad nunca está a más de una generación de extinguirse. No es algo que le pasamos a nuestros hijos por la vía sanguínea, es algo por lo que vale la pena luchar y pelear. Y precisamente haciendo referencia a mi ideología política demócrata cristiana, vale la pena pues sí reconocer lo importante de los límites al poder. ¿Y por qué digo los límites al poder? Que es lo que creemos los que nos posicionamos en este lado del espectro político. Si vemos, por ejemplo, el libro de Samuel, el libro de Reyes, ¿qué pasó con el rey Saúl? Escogido, ungido. Y teniendo todo ese poder, se apodera de él la paranoia, el temor de que iba a ser... Bueno, justamente en esta semana la liturgia de la iglesia pues resalta esos episodios. Claro, se apodera la paranoia de él, porque ya entonces, ¿qué hacía Saúl? Todo lo que operaba era para mantenerse en el poder y terminó sufriendo el reino, se dividió la guerra civil. Y llega David, que se supone que va a ser justamente la salvación en ese sentido, pero también al tener tanto poder termina corrompiéndose. Después entonces llega Salomón, igual la sabiduría, porque no era que le faltaba conocimiento. Y ese sí fue fuerte. Y se corrompe igual. Entonces por eso yo no creo mucho en las alternativas terrenales de que hace falta que llegue el más serio. Hace falta que tengamos instituciones sólidas. Sí, porque incluso cuando se funda Israel en el Antiguo Testamento, lo que estamos viendo es que estaba supuesto a ser un estado de leyes, de jueces. Sí. Porque ya cuando entonces creamos estas jerarquías locales, muchas veces cuando tienen la discrecionalidad, lo que viene es la decadencia. Fue lo que se vio en Venezuela, es lo que se ha visto en otros lugares. Y la mejor receta para combatirlo es, desde luego, mucha conciencia ciudadana, pero también instituciones sólidas y fuertes. Definitivamente. Bueno, Charina, te vamos a dejar como tarea de que agendes la segunda parte. Porque hay que resaltar algo. Porque esto está muy bueno. Y hay que resaltar que libremente, yo tomándome la atribución, lo pueden invitar tanto para dar catequesis bíblica como para hablar de relaciones exteriores. Ya lo sabes. Yacel vino preparado para... Claro que sí. Muy bien, señor, excelente. Bueno, solamente, ¿verdad? Nos resta darle las gracias por visitarnos, ¿verdad? Y como debe ser, lo de la invitación no es relajando. No, claro. Vamos a agendar. Sí, porque el público se quedó ansiando más. Eso lo de hoy fue un tráiler. Eso fue una que vamos a poner fecha. Lo de hoy fue un avance. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Claro que sí. Gracias a nuestros oyentes por haber estado con nosotros conectados durante toda esta semana. El lunes a las 5 de la tarde nos reencontramos en Ruta.